Una mujer firma un documento en el silencio de una oficina que huele a óleo y a tiempo acumulado. No es un contrato para una nueva pintura ni una invitación a una fiesta de la élite mexicana. Es un cheque. ¿Y para qué serviría ese dinero? Para pagar los servicios funerarios de Frida Kahlo. Es julio de 1954, mientras los círculos artísticos despiden a la pintora y el dolor de la columna rota comienza lentamente su ascenso hacia la eternidad. En la cocina de la Casa Azul, Emma Hurtado hace las cuentas. Ella paga lo que otros no pueden o no quieren pagar. Ella sostiene el peso de la muerte para que el genio pueda seguir siendo genio. Porque Emma no fue nada más la última esposa de Diego Rivera. Fue la empresaria que sostuvo el mito. La mujer que convirtió obra en patrimonio y relaciones en legado. Yo soy Elisa Queijeiro y hoy en E-Cultura nos adentraremos en la vida de una mujer extraordinaria cuya inteligencia empresarial fue tan brillante que, paradójicamente, la historia intentó ocultar tras el título de La otra esposa de Diego Rivera. Pero nosotros vamos a descubrir por qué la historia de Emma Hurtado es la pieza que falta para entender el arte mexicano del siglo XX. Este podcast llega a ti gracias a Actinver, acompañándote a construir las grandes historias de tu vida. Imaginemos el México de los años 30 y 40, un país que acababa de salir de una revolución sangrienta. Las heridas todavía estaban frescas, pero algo extraordinario estaba ocurriendo. México buscaba desesperadamente construir una identidad nacional. Los muralistas pintaban la historia del pueblo en los muros. Los intelectuales debatían sobre lo que significaba ser mexicano. Y mientras tanto, en las calles de la capital, los turistas extranjeros llegaban con hambre de lo exótico, buscando sentido, color y la historia de este país que acababa de nacer de las cenizas. Pero había un problema. Nadie sabía cómo explicarles México. No había guías profesionales. No había recorridos estructurados, no había quien pudiera traducir el alma de las piedras al inglés, al francés, al alemán, hasta que apareció Emma Hurtado. Emma nació en 1907 en Tlalpan, en el Estado de México. Muy pronto, el conflicto de la Revolución obligó a su familia a salir de México. Emma creció y se formó en Nueva York, donde viviría hasta 1930. Ahí aprendió idiomas, disciplina y una mirada internacional, no desde el privilegio romántico, sino desde la experiencia cotidiana de vivir en otro país, entender otros ritmos y observar cómo se organizaba la vida moderna. Cuando regresó a México, Emma estudió contabilidad y turismo y trabajó como una empleada más dentro de la empresa familiar. Ese fue el verdadero punto de quiebre en su historia. Desde adentro, Emma observó algo que pocos querían ver: el daño profundo del horario partido. Jornadas laborales que fragmentaban el día y alejaban a los padres de sus hijos y robaban tiempo para la vida. Emma entendió que el trabajo no debía de consumirlo todo. Para ella, el tiempo libre no era ocio, era dignidad. Y comenzó a impulsar entonces la ley para la compactación del horario laboral, para que las personas pudieran salir antes, convivir, leer, caminar, vaya, vivir. Emma Hurtado estaba convenciendo a un sistema patriarcal, a empresarios conservadores, a burócratas escépticos, de que los trabajadores merecían tiempo libre, y lo logró. La ley del horario corrido se implementó y cambió la vida de miles de trabajadores mexicanos. Les dio tiempo, y ese tiempo, como Emma sabía muy bien, era un lujo valioso. En 1933, con esa fuerza y determinación, también se gradúa y decide dejar la empresa familiar, porque entendió algo especial. La independencia no se hereda, se construye. Y decide entonces entrar a trabajar a un banco extranjero. Ahí conocerá al operador turístico más importante de México. Y entonces toma una decisión que cambiará la historia del turismo cultural en nuestro país. Revolucionaria, se convirtió en la primera guía de turistas profesional de México. No pidió que alguien le creara la profesión, ella la inventó. Su credencial oficial, que la acredita como guía de turismo, tiene el número 1. Es decir, es la primera guía de turistas autorizada de México. A
partir de ahí, se dedicó a estudiar el país con una pasión casi científica. No solo memorizó fechas y nombres, ella investigó cada piedra, cada mural, cada rincón de la historia mexicana que pudiera convertirse en experiencia para el visitante. Leyó crónicas de la conquista, estudió arte prehispánico, memorizó cada detalle arquitectónico de los edificios coloniales. Diseñó recorridos en inglés y en español con el rigor de una académica y la pasión de una narradora. Ahí les cuento que aquí me siento muy identificada con ella. Escribió sus propios guiones, investigó rutas, estableció tarifas, creó una estructura profesional donde antes solo había improvisación. Sus clientes no eran turistas comunes y nada más. También intelectuales, artistas, diplomáticos, gente que estaba buscando entender México más allá de los sombreros y el mariachi. Emma les daba exactamente eso: contexto histórico, análisis cultural, conexiones entre el pasado prehispánico y el presente revolucionario. Emma entendía algo fundamental que muchos de su época no comprendían. México no era solo un país, era un producto cultural que el mundo necesitaba conocer, y ella se convirtió en su principal embajadora, su traductora cultural Y su relacionista pública. Pero esto era solo el principio. Emma no se conformó con ser guía, porque ella no pensaba en pequeño, siempre pensó en grande. Creó algo que en México no tenía, una revista para turistas sofisticados. Se llamaba This Week. Y no era una simple guía turística con direcciones de hoteles y restaurantes. Era un faro cultural, un puente entre México y el mundo. Imaginemos esas páginas. Fotografías de pirámides mayas que pocos habían visitado, reseñas de las últimas exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, artículos sobre la arquitectura colonial, guías detalladas de los museos. Todo pensado para el visitante que buscaba algo más que postales. Pero lo más impresionante era El modelo de negocio. en una época en la que las mujeres apenas tenían cuentas bancarias a su nombre. Emma Hurtado era una empresaria internacional. Ella misma conseguía los fondos, ella misma negociaba con anunciantes, ella misma supervisaba la imprenta, ella misma redactaba los artículos o coordinaba a los escritores. Era directora editorial, gerente de ventas, diseñadora y escritora, todo en uno. Y lo hacía todo con la eficiencia de una corporación moderna décadas antes de que existiera el concepto de emprendimiento femenino. Y es ahí, en ese cruce entre cultura y negocio, donde Emma Hurtado conoce por primera vez a Diego Rivera. Emma lo visita en el Palacio de Bellas Artes para pedirle una portada y algunas imágenes internas para una edición especial de This Week. Diego acepta, pero no se queda solo en la portada. También le ofrece la contraportada. Así comienza una relación laboral. La historia, seamos honestos, suele mirar a Diego Rivera únicamente a través de sus relaciones amorosas, como si todas las mujeres en su vida hubieran sido mozas pasajeras o vínculos caóticos. Pero ese no es el caso con Emma Hurtado. Emma era una mujer de una sola pieza, empresaria, emprendedora. Estructura. Y lo que ve con claridad desde el primer momento es algo que muchos a su alrededor normalizaban. Diego Rivera estaba profundamente Mal cuidado. tanto por sus galeristas como por él mismo. Sus obras de caballete se vendían al precio que otros decidían. Cuando tenía una necesidad económica concreta, las entregaba sin importar su valor real ni su proyección futura. Emma Hurtado será la primera persona en estandarizar los precios de la obra de Diego Rivera. Le propone un nuevo sistema justo y constante. Precios actualizados y cotizables tanto en pesos como en dólares, pago por entrega. Se vendiera o no la obra, el riesgo dejaba de ser del artista. Para quienes lo crean, esto lo va a cambiar todo. Emma arma una galería con su propio nombre, la Galería Diego Rivera. No solo vende obra, la ordena, la registra, la protege, se convierte en la mujer detrás del genio y del artista, la financiera, la empresaria, la estratega. Por supuesto, este nuevo orden no le gustó a muchos de los galeristas de Diego Rivera. Pero gracias a esta estructura que impuso Emma, Diego pudo hacer y tener lo que nunca antes: estabilidad. Sí, gracias a ese orden, construyó el Anahuacalli, tener la casa estudio Diego y Frida, tuvo algo todavía más raro en su vida: paz. ¿Y saben quién era la primera en agradecerlo?
y lo sabemos porque está escrito en sus cartas, la propia Frida una y otra vez le da las gracias a Emita por cuidar de ella y de su panzón. Y es que antes de entender por completo a Emma Hurtado, tenemos que entender el mundo del arte mexicano en el que se movía. Estamos hablando del México de los años 40 y 50, la época dorada del muralismo. El propio Diego, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros pintaban la historia mexicana en los muros de nuestros edificios públicos. Frida Kahlo pintaba entre el dolor su mitología personal en la Casa Azul. O Remedios Varo y Leonora Carrington habían llegado como refugiadas de la guerra europea. Traían con ellas no solamente el surrealismo, sino la magia personal, hecha arte. Era un momento de efervescencia cultural sin precedentes. México se estaba convirtiendo en un centro artístico internacional, pero había un problema. El mercado del arte era un caos. Los artistas vendían sus obras por lo que podían conseguir. Los coleccionistas extranjeros llegaban con maletas de dólares y compraban a precio de ganga. No había galerías profesionales, no había contratos estándar, no había representación seria. Diego Rivera era el ejemplo perfecto. El artista más famoso de México, pero sus finanzas eran un desastre. Regalaba obras a amigos, aceptaba pagos ridículos por murales monumentales, firmaba contratos sin leerlos. Su genio era indiscutible, pero su sentido comercial, inexistente. Emma estuvo ahí como la única persona que entendía que el legado de estos artistas necesitaba protección profesional, porque Emma Hurtado había aprendido algo fundamental en su trabajo como guía y editora. El arte tiene valor, pero alguien tiene que saber cómo administrar ese valor. Alguien tiene que profesionalizar el caos. Emma no llegó a ser Una musa pasiva para Diego. ni la mujer que preparaba el café mientras el genio creaba. Emma llegó a ser su directora ejecutiva, su gerente, su estratega de negocios y después su compañera. Gracias a su mano firme y a su capacidad de negociación, por fin Diego Rivera recibió el valor justo por sus cuadros. Ya no eran regalos, ya no eran transacciones improvisadas, eran ventas profesionales con documentación, contratos y pagos garantizados. Ella convirtió los bocetos en patrimonio y las deudas en legados. Llevaba registros meticulosos de cada obra, creaba catálogos, organizaba exposiciones. Diego podía pintar porque Emma administraba. Diego podía crear porque Emma protegía. Diego podía ser el genio caótico porque Emma era la estructura ordenada. Otra faceta profunda de la confianza que había entre ellos dos fueron los viajes. Más de 18 recorridos juntos por toda la República Mexicana que pudimos reconstruir gracias al archivo de Emma Hurtado que quedó expuesto por primera vez en la exposición Memorias de un retrato en el Museo de Arte Moderno. Viajes en los que ella manejaba y él iba poseteando, mirando, pensando. Gracias a esos desplazamientos entendemos cómo la obra de Diego se fue gestando en circunstancias muy concretas. Por ejemplo, el cuadro de Benito Juárez encargado por Miguel Alemán como a otros pintores de la época, donde Diego elige retratar a Juárez. Hoy casi no lo vemos porque permanece colgado detrás del escritorio desde donde despachan los presidentes de la República. Pero gracias al archivo sabemos que durante varios días Diego y Emma se levantaban antes del amanecer para estar frente al Cerro de las Campanas en Querétaro, exactamente a la hora del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Ese cerro, esa hora, ese silencio, es lo que aparece Al fondo del cuadro de Benito Juárez. Otro ejemplo es la obra del acervo del MAM, donde vemos a unos niños subidos en un árbol, iluminados por una luz muy particular. Hoy sabemos que esos niños estaban observando un rodaje cinematográfico. Se trataba de una filmación en Ixtapán de la Sal. Diego no pintó la escena de la película, pintó a los niños mirándola. Y esa luz en sus rostros viene directamente de ese momento. Así trabajaban. Emma al volante, Diego observando el mundo. Pero no solo cambió su obra, es que también cambió su vida. Frida le escribe, le agradece, le valora, porque por fin está limpio y puntual, porque hace citas con el dentista o el oculista. Gracias a Emma y su meticulosa manera de guardar todo, pudimos conocer, por ejemplo, cuánto le costaban a Diego las medicinas de Frida, detalles que rara vez se cuentan. Conocimos al hombre detrás del artista y la inmensa mujer, que fue Emma Hurtado.
13 de julio de 1954. Frida Kahlo muere. México se duele, la llora, pero la que en silencio paga el velorio y su entierro para que sea honrada como lo merece fue ella, Emma. Ese gesto de la más íntima dignidad se lo debemos a Emma Hurtado. Y así fue hasta el final, ¿saben? Cuando Diego Rivera enferma gravemente, cuando nadie más está ahí, decide ir a la Unión Soviética buscando a los mejores médicos, Emma es quien sostiene todo. Cuando el cuerpo envejece, cuando llega la fragilidad, cuando ya no hay conquista ni mito, ¿quién se queda? Emma Hurtado. Ella es quien firma, organiza, quien decide, en quien Diego confía plenamente si algo llegara a pasarle. Es una mujer leal y todavía más. Cuando Diego está hospitalizado, ella manda a llamar a sus amigos, les muestra su nuevo catálogo, no lo deja solo y lo invita a Acapulco junto con Orozco y sus hijos para que vuelva a sentir la vida. 24 de noviembre de 1957. Diego Rivera ha muerto. En su casa estudio en San Ángel, Emma está al lado. Ha sido su compañera, su gerente, su protectora durante los últimos años de su vida. Cuando se lee el testamento y se establece el fideicomiso de las obras de Diego Rivera, Emma tiene derecho legal a una parte considerable. Era su esposa. Cuidó de él, administró su obra, protegió su legado. Pero entonces, Emma Hurtado hace algo que dejó mudos a todos sus detractores, a todos los que habían susurrado que estaba con Diego por dinero, por fama o por interés. Renunció al fideicomiso. Renunció a su herencia. Ni la necesitaba ni la quería. No iba a cargar su historia con conveniencias. Renuncia diciendo sin decirlo. Nunca estuve a su lado por interés. Estuve por amistad, por lealtad, por amor y admiración. Sus acciones hablan de su altura. Ella no necesitaba una herencia para ser quien era. Y por eso hoy podemos decirlo con toda claridad. La gran Emma Hurtado. Este episodio de E-Cultura llegó a ti gracias a Actinver, acompañando a quienes están dispuestos a construir las grandes historias de su vida. Gracias por escuchar un episodio más de E-Cultura, el podcast de Elisa Queijeiro, donde el arte es placer, la cultura sentido y sobre todo, donde las historias inspiran.